nombre es Linda y soy sanadora y entrenadora. En este canal hablamos de temas de curación y de inteligencia emocional y de cómo podemos utilizarlos en el día a día para vivir una vida más plena y abundante. El tema de hoy es el tema de la comunicación, pero más específicamente me quiero concentrar en el tema de la comunicación en situaciones de conflicto. Vamos a hablar primero un poquito en general del conflicto, luego les voy a dar algunos consejos de cómo podemos manejar este tipo de situaciones, incluyendo algunos ejemplos y de cómo podemos aplicarlos en el día a día. Primero, quiero mencionar que es importante que reconozcamos que el conflicto es algo que no vamos a poder evitar. No hay manera de evitarlo, porque perdón, se me confundieron los idiomas. Porque parte de ser un ser humano es que van a haber diferencias en nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestras necesidades. Van a haber muchas veces en nuestra vida en que esos aspectos van a ser diferentes a los de otras personas. Y eso puede causar situaciones de conflicto. Pero lo que es importante es cómo manejamos esa situación. Porque tenemos que entender que nuestro miedo primordial no es el miedo al conflicto per se, sino miedo a lo que eso significa para nosotros y lo que eso significa y cómo puede afectar nuestra relación con otra persona. También tenemos que entender que no podemos controlar las reacciones de otra persona. E incluso cuando hacemos todo bien, como quien dice, ¿no? Puede que no haya una situación o una resolución amistosa al conflicto. Entonces, lo que tenemos que practicar y lo que es importante recordar es que tenemos que practicar una falta de apego al resultado de esta interacción. Lo que voy a hablar precisamente hoy son consejos de cómo manejar este tipo de situaciones de la manera más íntegra con uno mismo y tal vez de la manera mejor y con más compasión para la otra persona y para sí mismo. Pero debemos recordar que es importante que el resultado, a pesar de que sí es importante, no vamos a negar que queremos tener un buen resultado, o sea que si estamos tratando de desarrollar nuestras destrezas de comunicación, especialmente en situaciones de conflicto, lo que queremos es una resolución amistosa. Eso es bien natural. Pero también tenemos que entender que ese no siempre va a ser el resultado. Así que en el día de hoy lo que me voy a focalizar es en técnicas y herramientas que podemos utilizar para que nuestra parte de la comunicación sea auténtica, sea clara, sea efectiva, independientemente de cuál es el resultado del conflicto. Para ser honesta, normalmente, y yo practico muchas de estas mismas técnicas en mi propia vida, para ser honesta, tienden a funcionar muy bien y normalmente las personas tienden a responder muy bien, pero creo que es importante que entendamos que debemos dejar el apego al resultado porque lo que es importante aquí no es cómo reacciona la otra persona, no es el resultado que tengamos, sino cómo nosotros manejamos la situación y cómo llevamos esto, cómo implementamos esto en nuestra propia vida. Bueno, para comenzar, el primer consejo es que es importante tener claridad sobre nuestras propias emociones, de cómo nos sentimos y el por qué. Y a veces es necesario tomarnos un tiempo. Por ejemplo, si estamos en una situación de conflicto, y tal vez esto es un poco más fácil en las situaciones personales, ¿no? O sea, si estás teniendo un conflicto o una discusión con tu pareja, con tu pareja romántica, tal vez con un amigo, con un familiar, es mucho más fácil tomarse un momento y decir, mira, ahora mismo no me siento que estoy en la capacidad de resolver esta situación o de hablar más contigo, así que necesito un momento para pensar y para ver cómo me estoy sintiendo. Es un poquito más fácil hacerlo en ese tipo de situaciones cuando las relaciones son relaciones personales. Tal vez eso es algo que es más difícil hacer en una situación profesional, pero sí se puede hacer. A veces sí, a veces no, todo depende. Pero creo que es importante que comencemos a practicar este tipo de destrezas en nuestro día a día. Por ejemplo,
volviendo al primer consejo, tratar de reconocer cómo nos estamos sintiendo y por qué. Y si son personas que han visto otros videos de mi canal o si van a ver otros videos de mi canal, se van a dar cuenta que yo tengo muchos videos que tratan, aunque el tema principal no sea las emociones, siempre tienden a tocar en ese tema. Porque uno de los aspectos más importantes del crecimiento humano, de la expansión del desarrollo humano, es entender nuestros sentimientos, aceptar nuestros sentimientos, entenderlos y expresarlos de una manera de una manera auténtica y de una manera con compasión. Así que una de las cosas que yo quiero mencionar es que en este tipo de situaciones, por ejemplo, si estás teniendo una discusión con tu pareja y dicen algo o pasa algo que tal vez hay una diferencia, un conflicto, una discusión, un problema, tratar de entender no necesariamente la perspectiva de esa persona, si eso es uno de los consejos que voy a dar, pero ahora mismo me quiero focalizar en tratar de entender nuestras propias emociones, cómo nos estamos sintiendo y el por qué. Porque normalmente el por qué no tiene que ver específicamente con la otra persona o con esta situación específica. Normalmente estamos reviviendo un trauma o un coraje o algún sentimiento, alguna emoción que hemos tenido anteriormente que es parecida a esta situación. Si quieren más detalles en cuanto a eso, pueden ver otros de mis videos, el video de emociones y el video de detonantes que abundan más en este tema en particular. Pero para no hacer este video tan largo, quiero especificar que lo importante aquí es entender cómo nos estamos sintiendo y el por qué. O por lo menos llegar lo más cercano a esas respuestas que sea posible. Como dije, en situaciones de trabajo tal vez es un poquito más difícil, pero por ejemplo, yo he tenido situaciones de trabajo donde un compañero de trabajo dice algo o hace algo que a mí verdaderamente me molesta. Tal vez no necesariamente tienden a ser ataques personales, aunque eso sí ha ocurrido, pero usualmente son diferencias profesionales, o sea, estamos tratando de resolver una situación con un cliente y mi perspectiva de cómo debemos solucionarlo es diferente a la de otra persona y hay un desacuerdo y una discusión porque ambos queremos lo mejor, queremos resolver la situación de la mejor manera posible, pero estamos acercándonos a eso de una manera bien diferente, con una perspectiva bien diferente. Así que normalmente para mí lo que ha funcionado en ese tipo de situaciones es que dejamos todo a un lado y tiendo a pedirle a la persona, mira, vamos un momentito, estamos teniendo una discusión, verdaderamente sabemos que los dos queremos lo mismo, queremos resolver esto para el cliente. Déjame tratar de explicarte mi perspectiva y déjame tratar de entender tu perspectiva. Últimamente, es también, en ese tipo de situaciones, es también importante explicar el por qué. Yo me siento que esto es lo mejor o yo pienso que esto es lo mejor por X y Y razón. Y entonces, a pesar de que, como dije anteriormente, tal vez no hay una resolución amistosa o una resolución clara, crea un ambiente de compañerismo y de autenticidad que a veces no tenemos de otras maneras. El segundo consejo está atado al primero y es el de cuestionar nuestras suposiciones acerca de la otra persona y de la perspectiva de esa persona. Porque tendemos todos, y esto es algo que yo hago también, o sea, tendemos todos nosotros a asumir que la persona está haciendo algo tal vez para molestarnos, y esto pasa mucho en relaciones de pareja, relaciones románticas, ¿no? Que, por ejemplo, tú le dices a tu esposo, a tu novio, mira, por favor, necesito que pongas los platos en la lavadora cuando termines de utilizarlos, y la persona sigue constantemente no haciendo eso. Tendemos a asumir que en este caso en particular lo están haciendo simplemente para molestarnos o por llevarnos la contraria, ¿no? Y eso pasa mucho en las relaciones de pareja. Y sé que es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo bastante común. Lo que tenemos que entender es que normalmente las personas no lo están haciendo por lastimarnos o por molestarnos.
Lo están haciendo porque es parte de un hábito que ellos tienen, es parte de una conducta que ellos tienen. Y creo que es bien importante que no que no estemos asumiendo que la otra persona está haciendo lo que está haciendo, o está pensando, diciendo lo que está pensando y diciendo, con la intención de hacernos daño o de darnos coraje o de atacar. El tercer consejo es que es importante en este tipo de situaciones determinar qué es lo que nosotros estamos buscando. Volviendo al ejemplo de la situación profesional, en ese caso y en la mayoría de los casos, lo que todo el mundo está buscando, bueno, no voy a decir en la mayoría, en muchos de los casos, lo que ambas personas están buscando es la resolución, una resolución que termine siendo lo mejor para el cliente, por ejemplo. Pero si vamos a ser honestos, si yo voy a ser honesta, hablando desde mi perspectiva y de mi experiencia personal, ese no siempre es el caso. A veces simplemente lo que queremos con esta discusión o con este argumento es queremos sentirnos que estamos correctos, que lo que nosotros estamos diciendo es lo que es. Y lo digo no solamente porque me ha pasado con otras personas, sino porque yo misma he tenido esa experiencia de que estoy teniendo una discusión con otra persona y me doy cuenta que la única razón por la que estamos discutiendo es porque yo no quiero estar mal, porque di una idea y otra persona dio otra idea. Y tal vez la idea de ellos es mejor y tal vez una parte de mí lo reconoce, pero simplemente continúa la discusión porque yo no quiero estar mal, porque yo quiero estar bien. Y eso es algo de lo que tenemos que tener bien presente y comprenderlo, porque una vez que tenemos ese entendimiento, podemos entonces ajustar nuestra conducta y nuestros pensamientos para tratar de crear una resolución al conflicto. Número 4 es que yo creo, y esto es algo que no se ve mucho en situaciones profesionales, pero bueno, vamos a dar el consejo. Y es que es importante que cuando hablemos, expresemos cómo nos estamos sintiendo, cuando expresamos nuestras propias emociones o sentimientos, que lo hagamos utilizando, por ejemplo, el término yo me siento, o yo creo, o yo me sentí, etc. Una de las causas de los conflictos, una de las causas de la escalación en un conflicto que yo he notado muy a menudo es que tenemos esta tendencia, y de nuevo, todas estas cosas que estoy hablando aquí son cosas que yo hago y son cosas que estoy compartiendo con ustedes porque yo misma las estoy utilizando para mi propio desarrollo personal. Pero una cosa que yo noto que pasa muy a menudo es que tenemos esta tendencia a culpar a la otra persona. Por ejemplo, si, por ejemplo, decir la persona hace algo que nos molesta y entonces, o que nos hace llorar, vamos, algo que nos ofende o que nos hace llorar, y en vez de decir yo me siento triste o me siento ofendida porque lo que tú dijiste me hace sentir, porque lo que tú dijiste me hace sentir de tal modo, o porque lo que tú dijiste yo lo interpreté de tal manera. En lugar de hacer eso, lo que tenemos que hacer es que tú me hiciste sentir mal. Tú dijiste algo que me ofendió. O sea, tendemos a culpar a la otra persona y eso ya crea un sentimiento de agresión y crea un sentimiento, hace que la persona se ponga a la defensa porque se sienten que están siendo atacados. Y yo pienso, y en mi experiencia personal ha sido mucho más útil utilizar el término de, por ejemplo, yo me siento. Recientemente tuve una conversación con una muy buena amiga mía en que estábamos teniendo un conflicto. Y la verdad que es que la conversación fue muy bien. Y yo creo que una de las cosas que ayudó a que esa conversación tuviera un resultado favorable para ambas personas es que yo me enfoqué, de hecho, tomé notas y escribí lo que iba a decir antes para poder pensarlo y procesarlo antes de tener la conversación. Y cuando estaba hablando, estaba concentrándome en utilizar yo me siento de tal manera. Yo me siento que cuando ocurrió esta situación, yo me sentí atacada o me sentí que no estabas tomándome en consideración. Y usualmente añado
no estoy diciendo que eso fue lo que pasó, no estoy diciendo que esa fue tu intención o que eso fue lo que hiciste, pero quiero que entiendas que así fue que yo lo recibí o así fue que yo lo entendí. Y eso es algo bien importante, porque ayuda a que te abras con la otra persona, o sea, te estás poniendo en una posición bastante vulnerable y ayuda a que la otra persona entienda cómo tú te sientes sin sentirse que la estás atacando. Entonces, el próximo consejo es precisamente lo que acabamos de hablar, que es el expresarse honestamente, respetuosamente y sin atacar a la otra persona. Y yo entiendo que eso es bien importante, especialmente no quiero hablar de estereotipos, pero especialmente para nosotros las personas latinas, o sea, los que han visto estos videos, yo soy puertorriqueña, soy caribeña y tengo un carácter de los mil demonios. No sale, no sale a menudo y se toma mucho en que yo llegue a ese nivel, pero una vez que llego, olvídate, como decimos en Puerto Rico, se me sale la mancha de plátano. Y la verdad es que se me ha hecho muy fácil a través de mi vida que cuando estoy bien molesta o herida por algo que alguien hizo, atacar a la persona y decir cosas que tal vez no son las mejores. Y yo creo que es bien importante tener una interacción respetuosa entre las dos personas que están teniendo el conflicto, porque si tú demuestras que estás respetando a la otra persona y que estás tratando de hablarles con compasión y vulnerabilidad, normalmente la mayoría de las personas, especialmente las personas que ya están que son un poquito más maduras emocional y mentalmente, van a responder de la misma manera. Y yo creo que por eso es que escribir lo que uno quiere decir de antemano puede ser bien útil porque te ayuda a aclarar todos esos pensamientos y sentimientos que estás teniendo y cómo forjarlos de una manera que los puedas expresar sin atacar y sin ofender a la otra persona. El próximo consejo es ser bien honesto acerca de tu motivación por tener esta conversación y de tus expectativas. ¿Eh? Y esto tal vez parece que como decimos, se cae de la mata, o sea, que es algo obvio. Pero me parece bien interesante que la mayoría de las veces que estamos teniendo conversaciones en cuanto a conflicto, no estamos siendo honestos de nuestra motivación. Por ejemplo, hay veces que yo puedo tener un conflicto con una amiga y lo quiero resolver porque mi interés es que hagamos lo que yo quiero. Vamos. A veces uno quiere resolver el conflicto porque quieres estar en paz y bien con otra persona, pero muchas veces queremos resolver el conflicto porque queremos que el resultado sea el que nosotros queremos. Y no creo que es necesariamente o que es necesario expresarle eso a la otra persona, pero sí creo que es necesario y bien importante que nosotros mismos estemos bien conscientes de nuestras motivaciones, del por qué queremos resolver el conflicto y cuál es nuestra expectativa del conflicto, porque eso ayuda a manejar la situación de una manera más auténtica. Por ejemplo, ¿cómo vas a llegar a un sitio si no sabes a dónde quieres ir? ¿Cómo vas a llegar a la casa de tu amigo si no pones la dirección en el satélite, ¿no? O sea que el propósito es entender tú mismo y tener esa presencia de cuál es tu expectativa y cuál es tu motivación en resolver el conflicto. Los próximos dos puntos uno de ellos es bastante sencillo, que es el pedir perdón si es apropiado. O sea, no siempre los conflictos implican que tenemos que pedir perdón. Y yo creo que una de las cosas que es bien importante y que es bien ajeno a la sociedad en la que vivimos es que para mí el pedir perdón tiene que ser algo que nace de ti, tiene que ser algo que es honesto. Y yo creo que nosotros vivimos en una sociedad, o sea, por ejemplo, en particular en las redes sociales, o sea, cancel culture, o sea, esta cultura de cancelar a alguien, tiende a crear una reacción en las personas en las que las personas tienden a disculparse, aunque verdaderamente no se sienten que hicieron nada mal o no se sienten que deben disculparse. Y lo están haciendo simplemente para evitar un problema o para complacer a sus fans o complacer a las redes sociales, etcétera. Y a pesar de que entiendo el por qué la gente lo hace,
me parece que exigirle una disculpa a una persona que no quiere darte una disculpa no es algo que es muy maduro y no creo que es algo que funciona bien. Así que yo creo que es importante que si sentimos que hicimos algo que ofendió a la otra persona, que lastimó a la otra persona, o si la persona nos dice, mira, lo que hiciste me lastimó, entonces si sentimos honestamente que queremos pedirle una disculpa, entonces hacerlo. Si no lo sentimos, no me parece que es lo mejor hacerlo. Y el otro punto que se ata a ese es permitir que la persona hable y responda y dé su perspectiva sin interrumpirlos y sin invalidarlos. Y la razón por la que creo que esos dos consejos van atados el uno al otro es porque a veces nosotros no nos sentimos que hicimos algo que merece que pidamos una disculpa. Pero cuando escuchamos a la otra persona y cuando escuchamos su perspectiva y cómo se sintieron, entonces a veces podemos entender y tener empatía con ellos y entender el por qué lo que nosotros dijimos o hicimos los ofendió o los lastimó. Y entonces en esos casos son los casos en los que yo creo que una disculpa es válida. Pero creo que es bien importante que escuchemos a la otra persona sin interrupciones y sin invalidar su experiencia y sus emociones, porque eso es algo que hacemos mucho, especialmente, y de nuevo no quiero utilizar estereotipos, pero me parece que especialmente en la cultura latinoamericana es bien común invalidar las experiencias y los sentimientos de otras personas. Por ejemplo, cuando un niñito se cae y llora, un niñito varón, lo primero que casi todo el mundo dice, y eso tal vez ha cambiado a través de las décadas, en los últimos años, pero todavía es, ay, no llores, eso no fue nada. Y eso es una manera de invalidar los sentimientos y la experiencia de ese niño, porque sí fue algo. El niño se cayó y se raspó la rodilla y se lastimó, le duele, está sangrando. Así que hay razón y motivo por el cual el niño está llorando. Y eso es algo que en nuestra cultura me parece que es bien común. Tendemos a decirle mucho a la gente, ay, no te preocupes, olvídate de eso, como decimos en Puerto Rico, pichea, o sea, olvídate de eso, no pienses más en eso, focalízate en el futuro. Y eso puede ser bien invalidante para una persona porque básicamente le estás diciendo que su experiencia y su perspectiva no importan. Y creo que eso es algo que tenemos que tener bien consciente. El próximo consejo que quiero dar, y estoy mirando mis notas para que no se me olvide, el próximo consejo que quiero dar es que decidir con la otra persona cómo seguir adelante. Y en las situaciones profesionales es un poquito más fácil porque usualmente lo que estamos tratando de lograr es bastante claro, como dije al principio. O sea, queremos un resultado que sea positivo para el cliente, queremos que el cliente esté contento o lo que sea. Es tal vez un poquito más fácil decidir cómo seguir adelante y qué pasos a tomar. Cuando se trata de relaciones personales, especialmente relaciones amorosas o relaciones con amistades, en particular o con familia, es tal vez un poquitito más difícil porque tenemos que entender que cómo seguir adelante para resolver un conflicto no siempre significa que vamos a terminar bien, no siempre significa que como pareja vamos a seguir nuestra relación, no siempre significa que vamos a seguir la amistad o que vamos a seguir el contacto con nuestra familia. Es bien importante reconocer que a veces la resolución de un conflicto es simplemente que las dos personas tienen que irse por caminos separados. Y no voy a abundar mucho en ese tema ahora, pero quería mencionarlo porque es importante que tengamos en cuenta que la resolución de un conflicto no siempre es no es siempre el happy ending, o sea, o la felicidad de la que habla todo el mundo. A veces la relación de un conflicto es decir, mira, esta relación no es una relación buena para mí, no es una relación buena para la otra persona, y lo mejor que podemos hacer como resolución es separarlo. Y por último, el último consejo que quiero dar es que tenemos que entender que no vamos a ser perfectos cuando estemos lidiando con estos conflictos, ¿no? O sea, yo llevo mucho tiempo en mi jornada de desarrollo personal y de desarrollo espiritual y todavía a veces se me hace bien difícil lidiar con cierto tipo de situaciones. Me pongo nerviosa, a veces digo cosas que no son las
mejores, que no son correctas, a veces lastimo a otras personas, a veces otras personas me lastiman, a veces me da tanto coraje que no puedo procesar mis emociones y mis pensamientos en ese momento. Así que creo que lo quiero mencionar porque las personas tienden a pensar que cuando uno está haciendo estos videos y todas estas personas que somos sanadoras y que estamos en esta jornada de desarrollo personal, lo hacemos porque somos perfectas y ya hemos logrado todas estas cosas. Y lo que puedo decir es que estoy 1000 veces mejor de como era antes de comenzar esta jornada. De hecho, como mencioné ahorita, recientemente tuve una conversación con una muy buena amiga mía, a quien yo adoro, y estamos teniendo un conflicto y tuve una conversación con ella y la conversación fue increíblemente bien, dadas las circunstancias, y el resultado fue muy bueno para ambas, pero yo estaba súper nerviosa antes de comenzar la conversación porque sabía que iba a ser algo que iba a traer memorias y que iba a ser doloroso para ambas personas y que iba a ser difícil e incómodo para ambas personas. Pero era una conversación que había que tenerla. Había un conflicto que se tenía que resolver de una manera u otra. Y creo que es importante que entendamos que todos nosotros cometemos errores y mientras más lo hacemos, mientras más comenzamos a practicarlo en todos los aspectos de nuestras vidas, más fácil se nos hace. Y entonces lo último que quiero mencionar es que desarrollar estas habilidades es súper importante para nosotros poder participar en nuestras vidas de una manera bien auténtica porque fomentan la integridad y el autoestima. Cuando podemos desarrollar estas habilidades y estas destrezas, nos sentimos mucho más en poder de nuestra propia vida, de nuestra propia persona, y nos ayuda a manejar estas situaciones de una manera mucho más pacífica. Y como mencioné ahorita, mientras más lo hacemos, más desarrollamos las destrezas, más fácil se nos hace, y mientras más lo hacemos y más fácil se nos hace, menos encontramos este tipo de situaciones en nuestra vida porque atraemos menos. Nuestra energía comienza a cambiar y nuestro punto de atracción a este tipo de situaciones es mucho menos. Para aquellos que tienen familiaridad con la ley de la atracción, yo tengo un video acerca de eso también, pero para aquellos que tienen familiaridad con la ley de la atracción, eso es lo que pasa. Según vamos desarrollando estas destrezas y nuestra energía comienza a cambiar y entonces comenzamos a atraer situaciones, personas, cosas a nuestra vida que son, que van de acuerdo a nuestra energía presente. Bueno, eso es todo para el video de hoy. Espero que les sea útil de alguna manera. Por favor, siéntanse cómodos de hacer cualquier tipo de preguntas o comentarios aquí en mi sitio de web. Si le interesa saber más acerca de mí, de mis servicios, etcétera, voy a poner el enlace de mi sitio de web en la descripción de este video y lo pueden buscar allí. Y siéntanse cómodos comunicarse conmigo de cualquier manera. Espero que les haya servido y muchas gracias y hasta la próxima. Namaste.